El tema de la raza no va a desaparecer. Hemos invitado a participar en el programa de actividades a Cabello Carceller con un concierto que aborda precisamente la violencia desde la obra de filósofos como Michel Foucault, Susan Sontag, Judith Butler y Achilles Mbembe. Ellas en su concierto, que se hizo en la Galería Alba Benítez en Madrid hace apenas unos 6 meses, ¿no? En el mes de mayo, hicieron el concierto en vivo, digamos, y yo vi este concierto y me pareció de una fuerza extraordinaria, fascinante. Son profesoras en la Universidad de Cuenca de proyectos y de fotografía y vídeo y alternan el comisariado con los proyectos, la escritura y también tienen un inmenso poder conceptual, como se puede ver en la elaboración de la estructura conceptual de este concepto. Hola. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a todos y también agradecer a Piedad Solans la oportunidad de mostrar aquí en Barcelona Rapear Filosofía y también al Centre de Santa Mónica por organizar este evento. Nos preguntabas, ¿no? Esto surge de... Nosotras llevamos un tiempo trabajando en torno a los textos, quizá por una cuestión personal. Hemos necesitado, por no formar parte en principio del establishment artístico, no ser el tipo de figura de artista que se esperaba que llegara, nos tuvimos que investir y construir en torno a la teoría. O sea, tuvimos que aprender cómo funcionaba el sistema de los demás y también cómo funcionaba el nuestro propio. Entonces, la teoría para nosotras ha sido siempre un arma, una herramienta como una armadura que te permite establecer una pugna con el sistema. Llevamos un tiempo también trabajando en torno a los textos, a los ritmos de los textos, a buscar los textos o a leer los textos de otra manera, de una manera no convencional, a buscar en los textos algo que quizá no esté en una lectura simplemente pautada, ¿no? Entonces los hemos bailado primero y ahora nos interesó mucho trabajar con filosofía y con música rap. Cuando pensamos en un ritmo para los textos filosóficos, pensamos en el rap. Entre otras cosas porque normalmente se les considera como mundos separados, pero digamos que en parte del rap, una parte de los MCs son como filósofos contemporáneos, ¿no? Entonces viven en mundos artificialmente separados, en mundos que deberían estar un poco más unidos. A veces ocurren cosas por azar, como por ejemplo que la filosofía haya dejado de enseñarse en la educación secundaria. No es algo que estuviera previsto cuando nosotras decidimos rapear filosofía. Pensar en la necesidad de salvar a la filosofía de esa especie de caída en un abismo del olvido en el que parece estar cayendo en la educación y, sin embargo, probablemente hablamos de azar, pero probablemente hubiera algo que nos dijera es necesario llevar la filosofía, los ritmos que los textos filosóficos tienen y entendiendo esos ritmos como una forma de aprender a pensar, pues es necesario darles vías de salida, darles otros elementos de comunicación, acercarlos a la gente de otra manera, ¿no? Ha ocurrido que la filosofía ha dejado de estar en las aulas y para nosotras fue como un input para darle aún más sentido a este proyecto que además habla de violencia. Lo que hicimos fue, en principio, pues contar con colaboración. Muchos proyectos nuestros se desarrollan en colaboración con gente y en este caso pedimos a 3 MCs de Madrid. El primer concierto se iba a hacer en Madrid, entonces pues simplemente buscamos en Madrid por eso. Y que quisieran rapear textos de otros, ¿no? Porque normalmente un MC compone sus propios textos, pero no se acerca a textos de otros. O sea, memorizar y darle música a textos de otros es muy, muy complicado, ¿no? Aparte, los textos de filosofía no son fáciles, son sencillos. Ellos le echaron mucho coraje, dijeron que estaba tirado, pero luego ya vieron que no. Sí, fue todo un proceso en el que al principio pues, los MCs decían esto no es nada, esto para nosotros es muy fácil. Sí que hubo todo un proceso de trabajo en el que también fuimos viendo con ellos y con ella
pues que los textos estaban muy vinculados con sus propios modos de pensar, con su modo de entender también la violencia, con su modo de entender, de hacer filosofía a su manera. Entonces, bueno, la verdad es que los tres coincidieron en que sí se sentían próximos a esos textos que iban a rapear, ¿no? Lo que fue más difícil para ellos fue adaptarlos para poderlos finalmente presentar en público. La idea no era solamente rapear filosofía, sino hacer un concierto con un tema y una partitura, y de ahí nosotros elegimos el tema de la violencia. Para los tres en sí será un tema perfecto porque es un tema que ellos tratan mucho en sus letras. Entonces, lo que hicimos fue coger 4 textos y ponerlos en orden cronológico, 4 textos que hablan de violencia. Uno es Michel Foucault, estableciendo el concepto de biopolítica, es el primer texto en el curso de Hay que defender la sociedad, empieza a establecer lo que es el concepto de biopolítica, el control de los cuerpos. Susan Sontag la elegimos por el libro Ante el dolor de los demás, en los que habla de cómo la fotografía, cómo es necesario recuperar las imágenes de las fotografías de los fotógrafos de guerra y darle a la realidad un testimonio, y ella ahí incluso se contradice con textos suyos anteriores, ella misma lo dice. Después cogimos a Judith Butler en Vida precaria, donde habla del rostro del otro, de cómo el otro te mira y te interpela y te pregunta y ¿por qué? ¿Qué te lleva al mirarme a practicar violencia conmigo, ¿no? Y intenta dar alternativas. Es un texto que escribe después del 11 de septiembre, ¿no? Cuando hay un recrudecimiento también de la violencia en Estados Unidos. Y por último, un libro muy pequeño de Achille Mbembe, que es un filósofo de Sudáfrica, que habla sobre las necropolíticas. O sea, el viaje que hicimos fue de la biopolítica hasta la necropolítica. Y en las necropolíticas Mbembe habla de cómo hay unas sociedades nuevas, una nueva forma de ejercer del poder, sobre todo en sociedades africanas, y él también pone, en países africanos, y él también pone el ejemplo de la Franja de Gaza, ¿no? Cómo hay unos nuevos espacios producto de las políticas capitalistas neoliberales que están forzando a mucha gente a vivir como si fueran muertos vivientes, ¿no? Como zombies sin derechos y sin nada más. Sí, digamos que en este viaje que proponemos de la biopolítica a la necropolítica, también en esa búsqueda de qué textos filosóficos nos podían interesar, elegimos a Sontag y a Butler porque ambas reflexionan sobre la imagen, sobre la representación, el poder de la representación, sobre todo en los espacios de violencia y en las guerras fundamentalmente, y entonces nos parecía que este viaje tenía sentido, ¿no? Hablar de biopolítica, hablar de necropolítica, pero también interceptarlo con una mirada que hiciera mucho hincapié en el tema de la imagen, ¿no? La imagen, la fotografía y el papel que la imagen juega hoy para nosotros en relación con la violencia y en relación con los conflictos bélicos. ¿Cómo entendemos nosotros esa violencia? ¿Somos capaces de gestionarla? ¿Es verdad esa idea que Sontag planteaba en un principio sobre la fotografía, de que la saturación de imágenes de guerra, de imágenes del dolor, de imágenes de violencia, acaba con nuestra capacidad para entender esa violencia y para soportarla? Acaba con nuestra capacidad de ser críticos con ella, y una posición diferente en la que ella plantea que no, que finalmente sí es necesario seguir soportando esas imágenes, que esas imágenes sí las necesitamos, ¿no? Sí las necesitamos para seguir sintiéndonos molestos. Y bueno, no sé. Bueno, y ahora vamos a pasar, yo creo, a ver la grabación. Las performances en vivo siempre son diferentes, sí. Tienen esa cosilla que las grabaciones no tienen, que se les echa de menos. Foucault. El tema de la raza no va a desaparecer, sino que se retomará en el racismo de Estado. Fenómeno fundamental del 19 fue considerar la vida por parte del poder, o por decirlo de algún modo, un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto a ser viviente, una especie de estatización de lo biológico, una estatización de lo biológico.
¿Quién cree en la actualidad que se puede abolir la guerra? Nadie, ni siquiera los pacifistas, solo aspiramos a impedir el genocidio en vano, a presentar ante la justicia a los que violan gravemente a las leyes de la guerra. La guerra tiene leyes y han de atenerse a ellas y a ser capaces de impedir guerras específicas, imponiendo alternativas negociadas al conflicto armado. ¡Al conflicto armado! Fotografías de las víctimas de guerra son en sí mismas una suerte de retórica, reiteran, agitan, simplifican, crean la ilusión de consenso. Judith Butler. En un congreso reciente, escuché al director de una editorial contar una historia. No estaba claro si se identificaba con el punto de vista o si lamentaba tener que dar malas noticias. La historia que contó era de otro congreso asistido, en el que el presidente de una universidad dijo que ya nadie leía libros de humanidades, que en esta época ya no tenían sitio. No estoy segura si estaba diciendo que el presidente afirmaba que estas perdieron su autoridad moral, pero parecía eso. Opinión a tomar en serio. Bembe. De la población en subgrupos, una ruptura biológica entre unos y otros, con el racismo, con el racismo. Según Enzo Traverso, las cámaras de gas y los hornos son el punto culminante de un proceso de deshumanización e industrialización de la muerte. Caracterizan por su capacidad para la metamorfosis. Para la metamorfosis. Máquina de guerra combina una pluralidad de funciones, tiene los rasgos de organización política y de una sociedad mercantil. La noción de biopoder es insuficiente para reflejar las formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte. Sumisión de la vida al poder de la muerte.